¿Cómo les quedó su parque? ¿Ya sacaron cuánto cuesta arreglarlo? No, profe. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Ahorita lo hacemos. Acá estamos, ¿no? Ah, yo sí. Así ya estuvo. ¿Cómo lo sacaste? A ver, cuéntanos. Ah, pues investigué, ¿no? Ah, Y, eso es lo primero. Eso es bueno. y y decía algo de que debemos de sacar un semiperímetro Ah, muy bien. y era raíz cuadrada del semiperímetro y luego es que no sé cómo explicarlo. Raíz cuadrada del semiperímetro. El semiperímetro se sacaba sumando todos los lados entre 2. Y Correcto. luego, pues ya era sacar la raíz cuadrada, el semiperímetro. Es que me confundo. El Ah, espérame, semiperímetro. espérame. No, más bien, más bien. No, no, espérame. Déjame sacarlo para irlo haciendo, ¿no? A ver, dice que hay que sacar un semiperímetro, ¿no? Bueno, el nombre de semiperímetro, pues es que lo dice todo, ¿no? Semi quiere decir la mitad de, ¿no? Ah, por cierto, Sí. hablando de etimologías, ¿no? Semi es en griego, ¿no? Quiere decir la mitad de algo, ¿no? Digo, es que también estábamos viendo el hexatlón ayer con... ¿A quién sacaron? A Carmelita. No sé a quién sacaron ayer. Y se pone el conductor, ¿sabes? El Rosique a hablar en latín, ¿no? Competitio fortus, no sé qué digo, ¡ay, qué horror! Digo, es para que estén repasando sus etimologías de latín. Ok, Sacan entonces el la profe. semiperímetro, oh, creo que es ese, ¿no? Ajá. Lo Era sacan sumando los tres lados, entre el 2. perímetro, para irlo haciendo. No, está bien lo que hiciste, ¿eh? Nomás vamos a checar las cuentas. Pues agarramos el perímetro y lo dividimos entre dos, ¿no? Y no, ¿Cuánto bueno, te a mí me dio? salió 67.5. Correcto. Luego Okay. de ahí decía que para sacar el área del triángulo tenía que sacar la raíz cuadrada de 67.5 por 67.5 menos 34 y 67.5 menos... O sea, 67.5 menos cada lado. Y se multiplica todo, ¿no? Ajá, y se A ver, saca la pues, raíz espérame. y ya. Ah, espérame. Bueno, ahí vamos. Está bien, ¿eh? Te digo, lo único que nada más vamos a revisar las cuentas, es lo único que nos pudo haber fallado. Nada más. Entonces dices que, perdón, el área es la raíz de quién? Primero del 67.5, O así sea, el se dice. semiperímetro. Ajá, del semiperímetro. Y luego por 67.5 menos 34 por 67.5 menos 53. Menos 34. Ajá, el primero es menos 34. Luego, El siguiente por menos 53. o sea, menos cada lado, ¿no? Por Ajá. separado, ¿no? Y el siguiente 67.5 menos 48. Y que además no importaría el orden, ¿no? No. Porque es una multiplicación. Entonces, si alguien hace primero esta, luego esta y luego esta, o al revés, la cosa es que no se repitan, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer cuentas. Y entonces el área, ¿eh? El área, eso es interesante del español. Una vez cuando estudiaba inglés me aventé un trompo con el maestro. O sea, yo sé que tenemos que aprender inglés por cuestiones profesionales, o mejor hasta nos gusta, pero de eso a que reneguemos de nuestro español, digo, si ya nos lo metieron a fregadas, o sea, hace 500 años, pues ahora vamos a hablarlo decentemente, ¿no? Y alguna vez alguien oí que dijo que la cultura era una forma de resistencia. Y ahorita sí veo que nos están y nos estamos transculturando, ¿no? Y eso no quiere decir que andemos de charros, ni yo tengo mi traje de charro de cuando andaba en lo de la música, pero decía el maestro que nada, que el inglés era mejor, que porque ahí era muy sencillo, no había conjugaciones, no había no sé qué, no había, y ponía de ejemplo, ¿no? Que por qué en español, aunque los sustantivos fueran femeninos, por ejemplo, como ahorita el área, ¿no? El águila, tenemos que usarle, yo decía que era por algo fonético, ¿no? Pero que
Dije, no, la está loco este güey. Perdón por lo de loco, ¿eh? Entonces, ¿cuánto da esto? 0 para punto 5, ¿no? Es 4 para 33. 7, 3, 37, ¿no? 33, perdón. 33.5. Por punto 5, 3 para 7, 4. Ahí sale 14.5. Y punto 5, 8 y 9. 19. 17, Bueno. 5 y 1. Correcto. Multiplicamos todo y me va a dar metros cuartos, ¿no? O metros a la cuarta. Y ahí sí hay que hacer la calculadora. Bueno, eso por flojeros, por flojos, ¿no? O más bien por rapidez. 67.5 por 33.5 por 19.5. Está padre esta fórmula. Yo no soy topógrafo. ¿Cuánto da? 639,000. Aquí la única talacha es que hay que usar números muy grandes, ¿no? Ah, sí, era lo que le iba a decir. Que sí sale un número muy grandote. Y luego como el problema pues pide que por cada metro cuadrado son, por ejemplo, 3.182. Entonces, sí sale un número muy grande. Pues se trata, pues hay que ganar lana. Hay que ganar lana. Saco la raíz de esto y ¿cuánto dio? A mí me dio 77.821.44. Ay, es mucho, ¿no? Aquí sí como... Pero no sé si lo hice bien. A ver, vamos a ver. Hasta aquí creo que vamos bien. Hay que sacar la raíz de ese número. Es que no encuentro la raíz. No, que ya no veo bien. Me da... Ay, mira, casi 800. A ver, checa tu raíz cuadrada. Sabemos que aquí es donde sí mejor te falló. Porque me da 799.65, ¿no? Metros cuadrados. ¿Alguien llegó? ¿Dice punto qué, profe? Acá en la raíz. 700, según yo tengo 639.768.43. Ese es 4. Sí, sí sale eso. Hay que checar la raíz cuadrada, ¿no? Aquí es 4 este. Y saca la raíz, casi son 800 metros cuadrados, ¿no? Me salió un número ahí. Y mira que lo inventé, ¿eh? Y fíjense qué chistoso, estaba checando, ya andaba ahí buscando por los rumbos de ustedes, terrenos triangulares. Me encontré uno, eso estuvo interesante. Bueno, ahorita ya nomás que falta, pues multiplicar por lo cuánto cuesta el 3,182 pesos, ¿no? Entonces el costo va a ser por cada metro cuadrado, pues tengo que multiplicarlo por los 799.6, si quieren, ¿no? Para quitar esto. Aunque a la hora de la hora es una lanita, vamos a ver cuál es la diferencia. A ver, permítanme. ¿Sí? Se necesita fácil, rápido y sin tanto rollo. Presiona 9 y te decimos cómo obtenerlo. Marca 9 ya. Perdón, son el celular y me prestan dinero, pero no. Pero estoy tratando de sacar mis deudas.
Ahora sí. A ver, seguimos. Entonces, ¿cuánto era? Aquí salió 2.554.000. No, 544.327.2. Son 20 centavos, ¿no? Estos Ujú. centavos. Es chistoso porque yo no puedo comprar, bueno, sí 20 centavos sí les puedo cobrar. Sí hay monedas de 20. ¿Quién sabe cómo le hacen ahí? Una vez quería cancelar una cuenta y no la podía cancelar porque la tenía que dejar en ceros y el problema era que el saldo, hagan de cuenta que había 1,325.40 centavos. Y pagaba eso, pero quedaban 40 centavos. Y si les pagaba el peso, no, es que no le podemos quedar. Dije, pues, ¿qué hago? ¿Cómo cancelo la cuenta, no? De hecho, en tiempos de los nuevos pesos, antes de los nuevos pesos, creo que están usando ustedes, llegó el momento en que ya quitaron los centavos. O sea, se tuvieron que hacer por decreto que se quitaran los centavos. Ahorita, por ejemplo, luego, es que el gobierno, eso fue por otra cosa. Con 20, ¿no? Pero fíjense, si le dejamos el 605, que era, bueno, 605, ¿no? Sí, ahí está. Da 2,544,343, son con 11. ¿Cuánto es de diferencia? Es 20 pesos, ¿no? No, 16, ¿no? 16 pesos de diferencia por esta fracción. Bueno, dejémoslo así, que ese es el problema. Ok, entonces, te clichaste un clavado a Google, ¿no? Sí, profe. ¿Y qué encontraste? La fórmula, ¿cómo se dice? Es ay, no sé, nada más decía que con semiperímetro. La fórmula de Herón de Alejandría. Ya que los griegos, yo creo que es interesante por qué los griegos, aparte de que buena parte de nuestra cultura, ¿cómo se dice? Occidental, ahorita que les hablaba del idioma, ¿no? Pues vinieron los españoles y nos conquistaron, o como le quieran llamar. Digo, más allá de que haya estado bien o mal, ¿no? O sea, eso es más difícil de definir. Pero pues buena parte de nuestra cultura, o sea, lo que pues, la traemos de los españoles, para bien o para mal, y pues es herencia y de los griegos y los romanos, ¿no? De hecho, por eso el idioma. Pero estudiando un poquitín, pues me llama la atención por qué Grecia en particular, porque Roma fue un gran imperio, pero así culturalmente buena parte se lo fusilaron a los griegos hasta la mitología, ¿no? Prácticamente toda la mitología griega es literalmente fusil de la griega, ¿no? Por ejemplo, cada dios y cada leyenda y mito tienen casi su equivalente en los griegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Herón de Alejandría hizo lo que sería una turbina primitiva, pero también trabajó esto de la geometría, ¿no? O sea, era gente que le pensaba, ¿no? Entonces, bueno, este método es interesante. Yo no soy topógrafo. Les quería enseñar, bueno, si nos vamos aquí a los mapas, y eso nada más porque ahorita a lo mejor tendríamos esa herramienta, ¿no? Cuando no había Google Maps ni esas cosas, pues era una bronca andar, midiendo cosas, pero pues es lo que había que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, ahorita estos son mis rumbos, este es el autódromo. Entonces, aquí está la terrícola. Fíjense que hay, por ejemplo, algunos terrenos triangulares, miren.
bueno, las manzanas, ¿no? Entonces sería cuestión de buscar alguna, por ejemplo, aquí, miren. Que ahorita tendríamos la ventaja con el Google Earth. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Aquí con el Google Earth de pulquería. Había que una pulquería, no sabía. ¿Vieron? Pulquería La Pescadora. ¡Sas! Mira lo que encuentra uno en Google. Por ejemplo, en ese terreno, ¿no? Está aquí, y no hay casas, es un terreno que está ahí deshabitado, ¿no? Porque ahí está, esta que dice viaducto Río de la Piedad, era era parte del Río de la Piedad. Ya luego urbanizaron, ¿no? Eso que está en anaranjado es el metro, ¿no? Pero esto ya bajo el agua, y aquí da la vuelta porque se conecta con el canal de Churubusco, mira, aquí está, ¿no? Esto eran canales hace muchos años. Entonces luego cuando hay ese tipo aquí hay otra, miren, otra manzana triangular. O por ejemplo, cuando había vías de ferrocarril, ¿no? Yo ya tanto que me he puesto a investigar de trenes. Por ejemplo, fíjense, aquí había esa avenida por donde vive el profe, se llama Ferrocarril de Río Frío. Y hay otro triangular, miren. ¿Ya vieron? Está contenta mi esposa, no sé qué vio. Se casi oye. Ahí ustedes dispensen. Quizá porque está contenta. Qué bueno que está contenta mi esposita. Esta avenida se llama Ferrocarril de Río Frío, pero está interesante porque antes de que hicieran el autódromo, fíjense, aquí puede uno, si prolongan esto visualmente, esta calle, se conecta, que dice Vainilla, ¿ya vieron? Están alineadas porque se atraviesa la UPIXA del Poli. Entonces esta calle que está en diagonal, esta que viene toda esta de acá, viene desde aquí no había nada, cruzaba por aquí y aquí había una estación del tren. Esta avenida, esa figura de aquí, había una vía para voltear las locomotoras. Llegaban los trenes y para que la máquina saliera de frente la tenían que regresar por aquí y la sacaban por aquí. Entonces este tipo de calles, por ejemplo, evidencian que antes habían vías de tren, por ejemplo, ¿no? Había otra que era el ferrocarril de San Rafael y Atlixco, que también pasa por aquí, por donde vivo, pero ese entraba aquí. Por acá hay una calle que tiene una curva rara, esta de aquí. Entonces encuentra uno ese tipo de terrenos triangulares, por ejemplo, miren aquí esta cuchilla, ¿ya vieron? Y esta calle curva, fíjense cómo todas las calles son derechas, y aquí hay una calle en curva, aquí entraba una vía de tren. Yo que me pongo ahí de ocioso, sé que no tengo nada que hacer. Esas calles diagonales a veces eran canales. ¿Hay quien vive en la Sanfe? Yo viví muchos años en la Sanfe, en la Sanfierritos. ¿Qué más es? La Sanferos. Y demás, por ejemplo, fíjense lo que encuentra uno ahí investigando. Ahorita en un grupo de Face, un cuate estaba platicando que vivió en la Linda Villista y en Casas Alemán, y estaba compartiendo la historia de esta zona. De hecho, le pregunté qué había antes de la prepa 3, y estaba diciendo que hay que eran campos de fútbol. ¿Sabían ustedes eso? Fíjense, yo llegué ahí a la San Felipe como en el 80 y algo, y a la San Felipe en el 80 y algo, y si alguien ha ido al tianguis, aquí dice tianguis de la San Felipe, por ejemplo, está lo que era el Gran Canal, ahorita ya está entubado, ustedes no lo conocieron, que para más señas le decíamos el río Nilo. ¿Por qué? Dice, pues ni lo huelas, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, esta avenida, esta de aquí,
originalmente iba a ser una vía de tren, fíjense, y por eso está en diagonal, en cuchilla, dicen algunos. Pero también me estaban diciendo que lo que es la avenida Villa de Ayala, donde viene donde se pone el tianguis de la Sanfe, que es esta de aquí, y ya tiene su explicación. Si alguien fue a la secundaria 30, la que está aquí, si viven en que es la campestre, ¿no? Fíjense, está interesante. Esa avenida que es Villa de Ayala es donde se pone el tianguis. Decía esa persona que originalmente era un canal. O sea, venía el canal del desagüe y aquí fíjense cómo hay una curva que conecta con la avenida. Era un canal de derivación y por eso está en diagonal la calle. Fíjense aquí también cómo las esquinas no forman, así que escuadra. Aquí hay más. Entonces, fíjense, o sea, no es tan jalado esto que les dije, ¿no? Yo lo agarré de pretexto para enseñarles algo. Por ejemplo, por donde está la casa de mi papá, donde vivía yo, aquí en la calle de Atlacomulco. Aquí en esta esquina hay un módulo un módulo de la policía. ¿Por qué? Porque me acuerdo que este triángulo está desocupado. ¿Sí? Igual ahí ponían basura y cosas así, ¿no? Y como acaban así en triángulo, las las calles, perdón, pues luego quedan volando, ¿no? Aquí, por ejemplo, me acuerdo, al final por aquí creo que hay un parque, sí, aquí está en el parque Orizaba, ¿no? Agarraron este pedazo porque pues ya no se podía construir nada, ¿no? Aquí la puntita no aparece, ¿no? Pero fíjense. Sería algo parecido a lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, nada más ahora es que por saber. Bueno, todo eso está muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un terreno, Profe, yo tengo una duda. dime, Es que no entendí cómo hizo lo anterior. ¿Me lo puede volver a explicar? el anterior? Ajá. Bueno, es una fórmula que desarrolló un geómetra griego, pero se llamaba Herón de Alejandría, ¿no? Y es un método interesante, por eso les iba a platicar esto también, ¿no? Si tú tienes un triángulo cualquiera, su área de cualquier triángulo, si estos son los lados ABC, hay una fórmula que te dice que calcules primero el semiperímetro como la suma de los lados entre 2. Y luego, el área sale, y por ahí tengo la deducción, que está medio larga, y sale de lo que vamos a hacer esta semana. ¿Sí? El área es la raíz cuadrada del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro con cada lado. Entonces, esta fórmula ya estaba, ya no la consiguió, dice mi amiga, ¿no? La podría deducir, pero no, la verdad que no me acuerdo. Por ahí la tengo en un libro. No me la sé bien de memoria, para que les invento. Pero con base en esa, como lo que tenemos de datos son los 3 lados, ¿sí? Y por eso se las dejé a ver qué podían hacer. Bueno, pues encontraron esta fórmula, ¿no? Entonces, ahorita lo único que hicimos fue aplicarla. No les he dicho de dónde sale, ¿sí? Pero digamos que dándola por buena, que de hecho sí está bien, fíjate que lo que hicimos, ¿no? Tienes los 3 lados del triángulo, del terreno, que dijimos, estos sí los puedo medir, porque están sobre la calle. ¿Sí? Súmalos y divídelos entre 2. Y ahí tiene que dar esto.
Ujú. Aquí está, ¿no? Si le sumamos da 8 y 4, 12 y 3, 15. Llevo una. 4 y 3, 7. Y 5, 12 y una, 13. 135 entre 2, sácale mitad y da 67, ¿no? Metros aquí, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la fórmula, hay que poner el semiperímetro, luego por las diferencias de cada lado. ¿Sí? Menos uno, menos el otro y menos el que falta. Y ya nomás es hacer cuentas, ¿no? Excellent and a little weird. Big Red, can we hit? ¿Qué pasó? Ah. Digamos que esa parte nada más eso. Ahorita digamos que la sacamos así porque nos ayudaron a encontrar la fórmula. De O hecho, sea, valdría la profe, pena. perdón por interrumpirlo. O sea que entonces eso que me dio 67.5, ese es su semiperímetro. Y Sí. entonces ya le voy a tener que restar cada lado y lo que me dé lo voy a tener que multiplicar por el superperímetro. ¿Sí? Entonces te quedan 4 cosas, ¿no? Por eso Ah. quedaron metros cuartos, fíjate. Sí, sí, sí. Ah, ok. Y entonces lo que me dé lo voy a multiplicar por el superperímetro y de ahí le voy a sacar raíz cuadrada. Correcto. Y ahí está el área ya. Y ahorita ya lo que faltaba era multiplicarlo por lo que cobraba por metro cuadrado. Es un pretexto para el ejercicio que vamos a hacer. Pero esta fórmula, y es lo que les estaba platicando ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un terreno de esta forma? ¿Cómo sacas el área? Y supongo que así se saca. ¿Eh? Esto nos lo enseñaron, creo, en la secundaria, ¿no? Cualquier polígono se puede dividir en ¿qué? ¿En triángulos? Ahora hay que buscar la que ocupe los menores triángulos, ¿no? Pero bueno, pero en general puedo hacer esto, ¿no? O así si quieres, ¿no? Y aquí lo que sí puedo hacer es sacar estas medidas. ¿Qué es lo complicado de aquí? Que si quiero aplicar el método de base por altura, pues imagínate para encontrar la altura de cada triángulo, porque el problema es que no caen a la mitad. Como la altura tiene que ser perpendicular, a lo mejor tengo que medir o estimar estas alturas, ¿no? Estoy sacando y entonces el problema es cómo sé en dónde medirla, porque además esto que pasé en anaranjado no existe. Tengo los bordes, ¿sí? Entonces, sacar la medida sí es fácil. ¿Cuánto hay de aquí a acá? Pero encontrar el punto donde pueda medir la altura está difícil. Entonces, este método funciona bien. La única lata es que hay que sacar todas las áreas por separado, sacar todos los semiperímetros, pero probablemente si lo metemos a Excel, si sabemos hacer hojas de Excel, ¿sí saben hacer hojas de Excel? No. Por ejemplo, bueno, esto lo estaba haciendo hace rato con, pues a lo mejor podríamos hacer una tabla. Si sabemos que meter hojas de Excel, por ejemplo, poner aquí, ¿no? Las longitudes, por ejemplo, y luego aquí una fórmula que me saque los semiperímetros, por ejemplo, y al final ya nomás me pongo a meterle datos y ya. Antes, yo creo que así se hacía, les soy honesto, no soy topógrafo. Ahí en la prepa hay hay 2 libros viejos de topografía, ojalá nunca los tiren, y si los tiran que me los regalen. Es todo una bronca, pero es con lo que se podían medir los terrenos. Ya ven que les platicaba del teodolito, y cuando decimos lo de la bomba, ¿no? Por ejemplo, con este tipo de instrumentos, ¿no? Déjenme regresarme, nomás creo que sí los habíamos platicado, ¿no? Creo. Ya, bien, Dios, que me platique mi esposa, está bien emocionada, no sé qué. Espero que sea estamos esperando otras noticias de nosotros, pero bueno.
con este tipo de aparatos, ¿no? Es con lo que se sacan esas medidas, ¿no? Para medir ángulos y demás cosas, ¿no? Miren, aquí están haciendo uno casero. ¿Sí? Pues está padre, ¿eh? ¿A dónde lo ven? Pero yo los ponía a hacerlo. Si nos estuviéramos en clase, los hubiera puesto a hacer este. No sé si hayan visto a gente trabajando con este tipo de equipos, ¿no? Pues con eso se pueden medir ángulos y un montón de cosas, ¿no? Estos ya son electrónicos, ya son modernos, ¿no? Pero otros son ópticos, como este que está aquí en verde. Este es antiguo, ¿no? Algún día compraré uno. Un día una chica, su papá era ingeniero y nos prestó uno para que lo viéramos. Digo, ¿no lo venden? No. Profe, Pero entonces, ese método con las longitudes, pues es más fácil o más preciso que estar sacando a alturas que no sé dónde están. ¿Qué pasó? no, que le iba a preguntar, era una duda, o sea, ¿qué tenía de diferente los teodolitos viejitos a los nuevos? O sea, ¿en qué mejora? Pues pues más que nada, creo que es lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno que probablemente sean más precisos, inclusive hasta más fáciles de usar. Mira, aquí tiene una pantalla que ya te da, me imagino, los ángulos, la lectura, ¿no? O sea, tú nomás le apuntas aquí, es como un telescopio, como una mira así como esas de rifle, ¿no? Y de algún modo electrónico, que es lo complicado, ¿no? Te mide te da las lecturas aquí, ¿no? Y en estos de acá, pues dependía qué tan bueno eres o buena eres para medir, ¿no? Por ejemplo, fíjense, a ver si no se acaba, nada más por no dejar. Espérenme tantito. No tiene que ver. Por ejemplo, ¿no? Ahorita, bueno, de aquí de los juguetes del profe. ¿Saben qué es esto? ¿Alguien lo ha visto o lo conoce? Ah, yo lo usaba para mi taller de... ¿Qué era? ¿De qué? Ay, a ver, espera, Ahí. era... Y ya no me acuerdo. Era máquinas y herramientas, creo que era. Oh, ya fuiste afortunada de que te enseñaron a meter las manitas en algo. ¿Qué llevan? Computación y ya, así no sé qué mugre les dan en las escuelas privadas, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento. Pues lo que tiene de espesor esta placa de vidrio, pues se mide con esto, ¿no? De hecho, el instrumento se llama pie de rey o calibrador, ¿sí? Porque estoy midiendo el espesor del vidrio. Sí, probablemente que se vea mejor así. ¿Sí? Con estas piezas se llaman palpadores, ¿sí? Se aplican contra lo que van a medir y se saca la lectura, ¿no?
Muchos lo conocen como vernier, pero el vernier es el método que usa para tomar la lectura. Aquí tengo otro tipo, pero ¿qué tiene de diferente este de este? Si lo ven aquí, ahí está al revés, perdón. Si lo ven de este lado, aquí tienen la escala, ¿no? Para leer. No sé si te acuerdas cómo se lee, pero bueno, no importa. Aquí tengo este otro modelo. ¿Qué tiene de diferente? Que en vez de la escala tiene un relojito, ¿sí? Entonces, ese relojito me mide la fracción de... Este está en pulgadas, de pulgada, ¿sí? A ver si se alcanza a ver. Ahorita, la pregunta que me dices es pertinente. ¿Cuál de los dos es mejor? Y depende, fíjense, ahorita voy a medir el mismo espesor. ¿Sí? Según esto, y si no me fallan mis ojitos, aquí tiene un tornillo para bloquearlo, para que ya no se me mueva, pues se me está moviendo. ¿Sí? Pues saco la pieza. Y de acuerdo con este, espero no romperlo porque es de mi cuñada y que ya falleció, es uno de los tesoros de mi esposa. De acuerdo con esto, tengo 380 milésimas. O sea, las milésimas de pulgada me las da aquí. 380 milésimas de pulgada. Y con el otro me dio... Híjole, que me fallan son los ojos. Serían... Ay, no, vean. 2, 4... 3 octavos más... un 128avo. Fíjense, yo sabía hacer las cuentas mentales. Son 3 octavos más que un 128avo de pulgada. Da 120. Y eso de las cuentas las hace uno ya mentalmente, ¿eh? Son 8 por... ¿cuánto? 6, ¿no? Por 16, ¿no? 48, sí. Son 16 por 3, 48, 49, 128 avos. Ay, porque no nos dejaron usar calculadora, la vocacional. Entonces, 49 entre 128 son 382, 0.3828 milésimas de pulgada. ¿Y cuánto les dije acá? 380, ¿no? ¿Sí? 380. Fíjense, ¿cuál de las dos medidas es la correcta? O sea, el error son ¿no? Pero ¿cuál de las dos está bien? Pues quién sabe. Ese es el... Sí estaba compartiendo, ¿no? ¿Verdad? No. ¿No estoy compartiendo? Mm-mm. Bueno. Eso no se me quedaban viendo. Estaba haciendo aquí la cuenta, ¿no? O sea, con el pie de rey, el que se lee en la escala, tengo que leer esto y la fracción sobre una de las... Bueno, estaría enseñándoles cómo funciona. Y me da esta fracción de pulgada que hago la división y me da 382,8 10 milésimas, ¿no? Y con el de relojito, que me da directamente la lectura en milésimas, me daba 380 milésimas de pulgada. ¿Cuál de las dos lecturas es la correcta? Estoy midiendo lo mismo. Pues quién sabe. Y esa es una cuestión, cuando se toman mediciones de lo que sea,
Pues lo primero es que nuestros instrumentos tienen que estar bien calibrados. Es un error muy pequeño, pero digamos, mejor para el taller de máquinas herramienta de la secundaria o de la vocacional sea suficiente, pero para armar piezas, por ejemplo, de un reloj o algo, pues ese error puede hacer que no embonen las piezas, ¿no? Depende o qué tan perfecto tiene que ser el ensamble de dos piezas, ¿no? Por ejemplo, ahorita les quería enseñar ese es otro juguetito. Es un celular que ya no usamos, era de mi esposa. Pero lo curioso es que funciona bien, salvo que lo intentamos mandar a arreglar y que la lógica, que no sé qué cosas tenía, que ya no se le podía arreglar, pero el resto de las funciones trabajan. Y entonces descargué una aplicación que nos recomendaron en un curso, porque resulta que tiene más sensores que el mío. Es una aplicación para tomar datos de físicos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me estaba midiendo luego más tarde, me está midiendo la aceleración del teléfono. Pues, por ejemplo, fíjense, si lo empiezo a zarandear así, o si lo zarandeo así, fíjense la gráfica roja, ¿no? Si está en reposo, debería estar en ceros, ¿no? Esta es la aceleración de fuerza G. Pero, por ejemplo, si lo pongo como acelerómetro lineal, también de la aceleración del teléfono, ¿no? Entonces, fíjense cómo prácticamente está en cero porque se supone que está en reposo, pero, por ejemplo, si hago esto, fíjense cómo la gráfica blanca es la que se mueve. Si lo muevo así, debería ser la gráfica blanca. Bueno. Es que marca la aceleración total. Pero entonces tiene por ejemplo, esta función de medir ángulos, el ángulo del teléfono, ¿sí? Pues, por ejemplo, fíjense, si lo inclino, cómo cambian los ángulos. Pero fíjense cómo no da un valor fijo, ¿no? Porque el profe tiene pulso de maraquero, ¿no? Pero si lo deja detenido con algo, sí le va a dar, ¿no? Probablemente, Exacto. ¿no? Tiene un tripié, un soporte, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora la pregunta, lo interesante sería, ¿cómo sabe el teléfono esos valores? Y esa es la parte complicada de un instrumento de medida. En el pie de rey, lo que es directo, ¿no? Ese es un aparato mecánico, ¿no? O sea, yo deslizo los palpadores y se mueve el relojito y bla, 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 ¿no? O en una cinta métrica, pues nada más la pongo encima de lo que estoy midiendo, ¿no? Pero por ejemplo, fíjense, tiene... Por ejemplo, un magnetómetro, ¿no? Más que no tengo imanes aquí a la mano. Voy a ver si con él. Por ejemplo, aquí marca el campo magnético, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí con los imanes de la bocina no sé si se altere algo. No sé, tendría que ponerme ahorita a jugar. A lo que voy, ¿qué tipo de sensores tiene el celular como para que una aplicación pueda hacer cálculos y me dé un número de una variable física, ¿no? Y ahorita que me preguntas de los teodolitos ópticos, digamos, y los electrónicos, los modernos, pues depende de eso, ¿no? Porque no hacen una medida directa. A mí me da una lectura el aparato. Y yo la doy por buena. Pero ¿cómo sé que está bien? Depende de la calidad del aparato, del cuidado, ¿no? Entonces, algo que se hace en la industria es calibrar nuestros instrumentos. Tengo que tener algo como para que yo pueda comparar la lectura de una magnitud que yo ya conozca contra la que me da el instrumento y yo saber si mi instrumento está, ¿qué es esto? ¿Qué es? Me llegó aquí una cosa. Pero es del Facebook.
No le hagan caso. La pregunta es correcta. O sea, si te gusta este rollo de andar midiendo cosas, sí, efectivamente, necesita uno tener la certeza que el equipo mide que lo que mide el equipo sea la lectura correcta. Entonces hay toda una ciencia. Si te interesa el tema, es que te lo recomiendo. Ya vi que tú es, por ejemplo, búscate la página del CENAM, a ver si es la misma. Es el Centro Nacional de Metrología. Aquí en México es el encargado de todo lo que tiene que ver con metrología. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la hora oficial? La hora astronómica de México es esta. Ahorita son exactamente en Inglaterra, en el meridiano de Greenwich, son las 19:07:33 y con base en esa está nuestro tiempo. ¿Sí? Ahorita estamos en el horario de invierno y nosotros tenemos el tiempo del centro. ¿Sí? Ahorita es la 1:07. Ay, eso va a dar la 1:40. En Yucatán ya andan en las 2 de la tarde y en Tijuana apenas son las 12. Y miren, el tiempo aproximado de retraso, 1 milésima de segundo. ¿Sí? Entonces, si alguien necesita saber exactamente a qué hora es el año nuevo, una vez me la hicieron aquí. Cuando descubrí esta página, hace ya como 8 años, 10, habíamos hecho el año nuevo y tengo la computadora, no, que miren que el tiempo astronómico y que no sé qué, y estaban viendo la tele, y empiezan en el 2, ¿no? 5, 4, luego, no, está mal, miren que no sé qué, ¡feliz año nuevo! Y aquí faltaban como 15 segundos, según esto, ¿no? Y todo el mundo me mandó a la goma, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa, me salen los Sheldon Cooper a veces, ¿no? O, por ejemplo, pueden checar información sobre metrología, días inhábiles del CENAM, eso que me importa, ¿no? Pero, por ejemplo, es que ya la cambiaron, servicios que brinda, ¿no? Un blog, miren, hacen publicaciones técnicas. Yo me acuerdo que había una que revisión del Sistema Internacional de Unidades. Ya la cambiaron, no es la que yo conocía, pero esa es la dependencia que se encarga de todo lo que tenga que ver con mediciones aquí en México. Antes esto lo tenía la Secretaría de Comercio. No sé si hayan visto en muchos aparatos o cosas que tienen el logo. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, ¿no? No, Otra vez no. yo no veo nada. ¿No les enseñé la del CENAM? No, ¿no vieron nada? No. Ay, ¿por qué me hacen eso? Ahí está. Esa es la del CENAM que te decía ahorita, ¿no? Ahí. Y ahorita lo que les decía de la hora oficial, ¿no? Que es esta, ¿no? De aquí es lo que les estaba diciendo, ¿no? Y el segundo intercalar, ¿no? Que lo hacen para ajustar el tiempo astronómico con el tiempo civil. ¿Sí? Tienen que meter a veces un porque ¿le acuerdas que la rotación de la Tierra no es exactamente de 24 horas? ¿Sí? Entonces, para que el cenit, las 12 del día, que es cuando está el cenit, el sol en el cenit, coincida, tienen que estar ajustando meten un segundo para ajustar, ¿no? La rotación de la Tierra con la posición del sol, ¿no? Para mantener la precisión de los días. Pero fíjense, ¿no? Tiempo de retraso, 0 segundos. Hace ratito decía .001.
¿Sí? Ahora, ¿cómo les mandan esa señal de tiempo? Es el tiempo coordinado, es el de Greenwich, ¿no? A medida de Greenwich, y esos son los que tenemos. Nosotros usamos en la Ciudad de México el tiempo del centro. Es lo que les estaba ahorita diciendo. Y del CENAM, la dependencia, ok, quítate. Se queda el menú del... Les decía que si en algún aparato han visto estas siglas NOM, o sea, es decir, norma oficial mexicana. Se aprueba un aparato si cumple ciertas normas. En el caso de los aparatos eléctricos es donde más se ve, ¿sí? Por lo que uno que hace, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo le hago? Ahorita porque encontramos la fórmula de Herón, y de eso se trataba, que resolvieran el problema. ¿Cómo le hago para calcular, por ejemplo, los ángulos o las medidas si el triángulo no es, ¿cómo se dice? Rectángulo. Porque ahorita con la herramienta que tengo, ya sé sacar ángulos y todo de triángulos rectángulos. Vamos a hacer un método que se llama, desarrollar unas fórmulas que les vamos a llamar la ley de senos y de cosenos. Yo por aquí tenía mi triangulito. Aquí está. Lo hice con los chicos del 3, perdón. A ver, voy a dejar de compartir. Acuérdenme cuando comparta porque se me olvida. Les voy a pedir si se puede de aquí al jueves. No sé si se puede. Bueno, que lo hagan, lo intenten. Córtense con cartulina unos triangulitos de ese tamaño. Para que lo hagan. 4 triángulos iguales. ¿Sí? Para que los puedan recortar y pegar en su cuaderno. Si yo quiero sacar el área de un triángulo con la fórmula que me sé, dice que es ¿qué? ¿Base por qué? Por altura sobre 2. Sobre 2, ¿no? Entonces, bueno, a ver, voy a agarrar este que tengo aquí. Y ya lo dibujé. Aquí, ¿quién sería la base en este triángulo? Que tengo aquí ese pequeñito. ¿Quién sería la base aquí? Profe, no vemos nada. Ah, qué lacho. ¿Qué no sé? Perdónenme. Ya, fíjense, de veras lo que es, no agarró el zoom en toda ¿qué hice? Pero no agarró el zoom en las vacaciones y ya le perdí ya ven que ya me movía y todo y ahora se me olvida compartir pantalla. Ahí está el triángulo que había dibujado hace ratito. ¿Cuál sería la base aquí? Sería A. Sí, ¿no? Sería lo más hacia como normalmente dibujamos los triángulos, sería A, ¿no? ¿Y quién sería la altura? C. No. La tenemos que calcular. Entonces B. Ah, no, ¿se hace una línea? Si fuera rectángulo, sí, ¿no? Pero como no lo es, o no sabemos, se tiene que calcular o sacar una línea. ¿Cómo? A ver, échenle coco. ¿Cómo? Se pone así derechita para donde caiga. ¿A dónde Dijo caiga? que la altura era paralela. ¿Para acá? Que caiga verticalmente, así. Ajá. No. No, es así derechito, así, Maestro, lipium. en la base tiene que hacer un ángulo de 90 grados. Ándale, así como está.
Eso, lo acaban de decir bien. En la base tiene que hacer, muchos se van con la finta de que tiene que caer a la mitad. No necesariamente. En un triángulo isósceles sí. Pero fíjense, el problema es que si nos vamos a casos particulares, sí tenemos ese problema, ¿no? Si tengo un triángulo isósceles, aquí sí la altura sí cae a la mitad. Pero si no es isósceles, no, hay que ver. Pero lo que sí es cierto siempre, efectivamente, es que tiene que ser perpendicular. Eso sí. Y por eso era el problema, ¿no? Si yo quiero calcular, medir aquí las áreas, pues ya las dejé pintadas. Las alturas, el problema es que tengo que encontrar en qué momento, en qué punto es perpendicular a la base. Y aquí está canijo porque ni siquiera tengo la línea, ¿no? Esa la mido, pero no hay nada aquí que me dé la... Abajo tengo que estar dibujando rayitas sobre el suelo como si fuera cancha de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vemos ahorita. Ahora, ¿es la única base y la única altura? ¿Qué pasa si volteo el triángulo? La base sería C, ¿no? Y la altura B. Ay, espérenme. Ahora sí. Si volteo el triángulo, por ejemplo así, ¿qué pasaría? Pues nada, ¿no? Esta es la base y esta es la altura, solo que visualmente pareciera más adecuada esta como base, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero entonces, para saber dónde siempre es la base, tiene que, no, perdón, la altura, tiene que formarse un ángulo de 90 grados. Exactamente. Aquí, por ejemplo, más o menos caería por acá, ¿no? Y otra será haciendo un poquito a ojo. Pero sí, esa sí es condición a wiwi. Tiene que caer a 90 grados. Uh-huh. Y todavía puedo hacer otra cosa. Si ahora lo volteo para el otro lado, por ejemplo así, ¿cómo quedaría la altura? Pues para acá, ¿no? Entonces, si dibujo las tres alturas aquí mismo, fíjense, aquí la altura es con respecto a C, ¿no? Sería aquí. Perpendicular a C, ¿no? Y aquí sería la altura con respecto a B, ¿no? Pues está de cabeza, ¿no? O sea, tiene que ser de aquí para acá hasta aquí. Vamos a ver más adelante que tienen una propiedad interesante. Se cruzan en un solo punto las tres alturas. ¿Sí? No, sí, es un montón de geometrías. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, sí, vamos a empezar una vez. ¿Vale? Voy a empezar a deducir unas fórmulas para poder aplicar lo que sabemos de trigonometría a cualquier triángulo. Y ya de ahí lo que faltaría sería deducir la fórmula de Euler. No la voy a hacer porque voy a ver si encuentro algún artículo y se los comparto. Ahorita nomás que veamos lo de esto que vamos a hacer. Pues fíjense, lo que voy a hacer ahorita es dividir un triángulo por sus alturas. Como dijeron ahorita atinadamente, la altura, ¿qué propiedad tiene? ¿Qué es quién? ¿Qué es cómo? Perpendicular, ¿no? A un lado. Lo cual quiere decir que si yo divido mi triángulo por las alturas, lo que voy a tener son ¿qué? Si agarro mi triángulo, ¿no? Que les pedí que recortaran, pues como me muevo yo, se mueve el...
Lo que tendríamos que hacer sería con una regla medirle sus alturas, ¿no? Sería esta altura y esta altura de acá, ¿no? Siempre y cuando fueran perpendiculares. Entonces, si los dibujan y los recortan, lo van a poder hacer conmigo. Vamos a adelantarle tantito. Ahora sí, ya vi que share screen. Ahí está. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Voy a dibujar otro, nada más para que me quede como quiero. Entonces, tenemos nuestro triángulo, cualquiera. Ahí está mi triángulo. ¿Sale? Vamos a bautizarlo. ¿Quién creen que sea el vértice A? ¿Quién quiere que sea el vértice A? Vale, déjenme hacerlo un poquito más chirris. Y eso para que quepa, no por otra cosa. Porque ahorita con los chicos del 3, ahí está. ¿Qué quieren que sea el vértice A? O el lado A, como quieran. Ese, profe, ese que está ahí. Ajá. Entonces, ABC. Y letras A minúscula, B minúscula, C minúscula. Entonces lo vamos a cortar, ¿sí? El triángulo de acuerdo a sus alturas. Entonces, ¿de cuántas formas lo puedo cortar? ¿De 3? 3, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Y aquí, ¿no? Este lo voy a cortar de aquí a acá. Y tiene que quedar, como dijimos, perpendicular, ¿no? Con un ángulo de 90 grados. Exacto. Ahora, si agarro B, entonces tengo que sacar la altura de aquí para acá, ¿no? A 90 grados, ¿no? ¿Sí? Como si lo volteara ¿no? Ahora sí que es el original. Sería así, ¿no? De B para acá, ¿no? De B minúscula a B mayúscula, ¿no? ¿Sí? Y lo voy a partir de ¿dónde? De A, ¿no? Sería agarrar y girarlo a la derecha, ¿no? Entonces voy a sacar la altura de A minúscula. Que eso sería hacerlo de aquí para acá. Ahí, ¿no? Más o menos. Un poquito más. Entonces quiere decir que estas alturas
parten mi triángulo formando aquí un ángulo de 90 grados. Vamos a recortarlos. Lo que voy a hacer es copiar este. Voy a copiar este. ¿Se fijan? Y esa es la altura. Y el otro queda con la misma altura, el otro pedazo. Pero tiene este lado de aquí a acá. Y este de aquí, ¿no? ¿Sí se fijan cómo quedó partido? Sí, separó el triángulo de la altura. ¿Cuál es la ventaja que tengo ahorita? ¿Cuál es la ventaja que tengo ahorita? Que yo sé que estos dos triángulos, ¿cómo son? Rectángulos, ya a estos sí les puedo aplicar la trigonometría que ya sé. Ese es el chiste. Aquí no, porque aquí no tengo catetos ni esas cosas. De hecho, probé el terreno del parque y no cumplía con el teorema de Pitágoras porque no era rectángulo. Entonces no puedo usar la trigonometría que conozco. ¿Sale? Aquí voy a hacer lo mismo. Esa es la parte latosa. Qué horror. Me equivoco de fumando. Entonces, lo voy a copiar. Este también. Y cierro. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ahí está. Y cierro con la altura, ¿no? Ahora copio esta. Porque es donde voy a separar. Y ahora copio este. Aquí. Y aquí. Ahí está, ¿no? Más o menos. Me falló un poquitín Y vamos a hacer lo mismo con este de acá. Ahorita van a ver. Dejen apurarme. Vamos a dejar listo para el jueves. Entonces copio este. Cierro con este.
copio. Lo jalo por acá. Y ahora con negro. Copio este. Y copio este. Más o menos, aquí se me fue un poquitín. ¿Sí se ve cómo quedaron cortados? Así está claro, se forman dos triángulos rectángulos. Sí, profe. Uh-huh. Ok, entonces vamos a rebautizarlos. ¿Qué observamos? Fíjense, dependiendo de cómo hice el corte, se conservan dos ángulos. Miren, aquí el ángulo A es este mismo. ¿Sí? Este ángulo de aquí es este de acá, del triángulo original, más bien de este. ¿Sí? Es este. ¿Ya vieron? El ángulo B también se conserva, que es este de acá. Pero el ángulo C queda dividido en dos pedazos que, pues, dependiendo de la forma del triángulo, no son necesariamente iguales. La suma sí me va a dar C. Lo mismo me ocurre con el lado C. El lado C queda dividido en dos pedazos y se conservan el lado A minúscula y el lado B minúscula. ¿Sí? Pues para distinguir, pues vamos a ponerle otras letras, ¿no? Si vamos en la C, pues que es que sea el triángulo DE, más bien el segmento DE, y que este sea el FG. ¿Sale? O sea, cuando yo junte estos dos, se ocurre esto que es mi triángulo original. Si hacemos el corte de este lado, el que se conserva, se fijan, es el ángulo C mayúscula y el ángulo A mayúscula. Y el que queda dividido es el ángulo B. Se conserva el lado A minúscula y el lado C mayúscula. Entonces vamos en la G, pues que aquí sea el HI y aquí sea el JK. ¿Sí? Y en este lo mismo, ¿no? Se conserva el ángulo C y el ángulo B y se divide el ángulo A. ¿Sí? Y se conservan el lado C minúscula, que es este de aquí, y el lado B. ¿Qué tienen de parecido estos triángulos? No todos, pero entre sí. Bueno, lo primero que todos son rectángulos. Entonces, cuando digamos JK, es que sea LM. Y vamos a ver que con dos de ellos vamos a trabajar todo, pero bueno, para tenerlo. BM, LM o P, pues que sean PQ. O PN si quieren. La O no se usa porque digo, el rato va a ser el cero, el origen, o por cuestión, no porque no se puede. A ver, ya más para dejar listo todo el que hice. Para dejar listo el terreno. ¿Cómo son estos triángulos? Entre sí son rectángulos. Pero, por ejemplo, este triángulo, por ejemplo. Este, voy a poner una palomita. Y este. Ahorita el problema es, y por eso en clase les pido que los corten, para que puedan manipularlos antes de que los peguen en su cuaderno. ¿Qué tienen estos dos triángulos? Voy a poner una marquita. Este con este. Este con este. Y ¿qué le pongo? Este con este. A ver.
denle la vuelta, obsérvenlas. ¿Qué tienen entre ellos? Ya salió el sol. Profe, ¿no son el mismo triángulo? No, pero sí son ¿qué? Congruentes. Ajá, semejantes, ¿no? ¿Por qué? Mm, Dijimos que dos triángulos eran semejantes si sus ángulos eran iguales, ¿no? Como las escuadras, ¿no? Si sus ángulos son iguales, lo único que cambia, ¿qué es? ¿Sus medidas? El tamaño, ¿no? Sus medidas. Pero son proporcionales, son triángulos semejantes. Por eso todas las escuadras de dibujo, si tienen los mismos ángulos, dependiendo del tamaño del triángulo, pues unas son versiones a escala de las otras. ¿Se acuerdan de todo eso? Fíjense, el triángulo del asterisco, ahora sí, el ADE con el AHI, el ángulo A es el mismo, ¿sí o no? Y tienen un ángulo recto. Si tienen dos ángulos iguales, el tercer ángulo tiene que ser igual. Aquí el ángulo H tiene que ser igual al ángulo E. Si ahorita yo recorto estos dos triángulos y los sobrepongo, van a ver que este es un poquito más chico o un poquito más grande, eso sí, no lo sé, parece que este es un poco más chico, así viéndolo a ojo, pero van a ver que coinciden los tres ángulos. Entonces son triángulos semejantes. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el seno de este va a ser igual al seno de este. ¿Sí? O sea, no van a ser iguales las medidas, pero la relación cateto opuesto entre hipotenusa va a ser la misma en este que este cateto opuesto y esta hipotenusa, porque son semejantes, son proporcionales. Lo mismo el coseno, el cateto adyacente a D entre la hipotenusa AE va a ser lo mismo que el cateto adyacente a I. Lo mismo ocurre con el triángulo BFG y el triángulo BPN. Tienen el mismo ángulo B, tienen un ángulo recto, que aquí es G y aquí es P, por lo tanto el tercer ángulo tiene que ser igual. Este piquito de aquí, F, tiene que ser igual a este piquito N. Igual pongo este encima de este o este encima de este y vamos a ver que son semejantes. Y finalmente el ángulo CLM con el CJK. Aquí sí se ve bien que este es más chico que este, fíjense. Aquí lo padre sería poderlo voltear, eso no lo puedo hacer tanto en el, no me deja rotarlo más que 90 grados, 180. Si lo pudiera rotar lo que yo quisiera, ahorita lo único que haría sería voltearlo y hacerle lo que yo quisiera para que viéramos, ¿no? Y eso lo hago en vivo, porque tenemos los triángulos recortados y yo tengo los míos de cartulina, para que lo hagamos en el pizarro. Ahorita si lo quieren hacer, porque ya además ya es hora, dejen guardar el pizarro. ¿Sí? Vamos a dejar ahí la imagen. Si quieren hacer una print screen ahorita en la compu, o una captura de pantalla, para que tengan la figura. De todos modos voy a subir el pizarrón después, no se preocupen, pero bueno. Si cortan sus triángulos, o sea, este es el original, y cortan otros tres igualitos, pues con este más lo calcan, y recortan sus de cartulina, quedan bien, se lo agarran de un folder. Y los parten por las diferentes alturas, nomás márquenlos para que vean cuál va con cuál, pónganle así la figurita, y todos los pueden empezar a encimar uno con otro, y van a ver que son triángulos semejantes entre sí. Y entonces voy a poder hacer lo que voy a hacer el jueves y el viernes. ¿Sale? Vamos a deducir esas fórmulas para poder calcular las medidas de cualquier triángulo. Y el último paso sería sacar esa fórmula de Heron. Yo no se ve en la prepa, pero sí, o sí se ve, ni me acuerdo. Pero bueno, con eso es básicamente lo que necesitamos saber ahorita. ¿Va? Sí, profe. Órale, todos los dejo porque es una 40. Y al rato voy a tener una 3.